Buenas a todos, estaba escrito, tenía que llegar y ya es una realidad. Xavi Hernández es nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona y hoy vamos a desgranar al máximo detalle cuál es su modelo de juego, qué le gusta hacer en la pizarra, cómo son sus equipos, cómo quiere jugar. Así que ¡empezamos! Bueno, vamos a estructurar en distintas facetas este análisis. Tengo la suerte de conocer muy bien a Xavi y todo su entorno y la manera de jugar, así que voy a hacerlo de manera diferencial entre sistemas, modelo de juego y luego vamos a ir al apartado de con balón y el apartado sin balón, y dentro de cada uno de ellos vamos a diferenciar varias cosas. Así que empezamos por lo que es lo básico, la idea, el modelo de juego. Lo primordial en Xavi, no descubro nada si digo que es el balón. Ante cualquier duda es siempre tener el balón como amigo, como compañero y como fuerza de nuestro fútbol, de nuestra manera de hacer daño en el rival. El balón siempre tiene que estar en posesión, por lo tanto es tener el máximo de tiempo posible el balón y recuperarlo lo más rápido posible para que podamos hacer daño al rival y para que el rival no te pueda hacer daño. Una pertenencia de balón siempre dirigida para algo, no tener para tener, aunque hay momentos para poder conservar, para poder jugar, para juntar al rival o para simplemente defender con balón, que sí es de una manera más pasiva, pero siempre que se quiere agredir al rival es con balón, con un objetivo y sobre todo el balón tenerlo en campo rival. Esta es la filosofía de juego, en eso se basa el modelo de juego de Xavi. El balón es el centro de todo para poder hacer daño, para poder atacar, para poder defender, siempre está en el eje de la mirada. A partir de aquí vamos a los sistemas o al sistema de juego con el cual juega Xavi. Hemos visto un Xavi muy versátil, eso es lo que tiene que tener, o lo que tenéis que tener claro, que Xavi no se casa con un solo sistema, sí con la idea, no con un sistema, pero todos los sistemas apuestan por cosas muy concretas que son sagradas para él. Hasta el momento, hasta la fecha, en el Al-Sadd ha utilizado básicamente dos sistemas. Empezó con el 4-3-3, obviamente, con este 4-3-3 que es tan conocido para él, que se ha educado y que conoce al detalle. Y ahora últimamente, desde hace unos meses, y le ha funcionado de maravilla, juega en una especie de 3-4-3 o en un 3-4-3 con unas particularidades muy características. No juega con doble pivote porque están siempre a distintas alturas, pero sí con dos mediocampistas más cerrados, dos mediapuntas más declarados y luego ya hablaremos con detalle, pero dos extremos abiertos y una línea de tres. El rol del 9 también es importante. Todos los sistemas que utiliza Xavi tienen eso, pasan por tener mucha presencia de mediocampistas, mucha superioridad dentro, amplitud con los extremos y luego para poder hacer o aplicar este modelo de juego lo que quiere llegar a hacer. Vamos al apartado de con balón, en ataque, y voy a diferenciar por las zonas de campo. Primero de todo, la salida de balón, algo básico, vital para Xavi Hernández. Lo era como jugador, lo es como entrenador. ¿Y cómo es la salida? Para la salida utiliza los conceptos básicos que hemos hablado muchas veces y que todos conocemos y que todos los que nos hemos educado en este fútbol tenemos como primordiales, y es buenos pases, buenos desmarques, identificar siempre al compañero libre, al hombre libre, el concepto del tercer hombre, todo eso lo aplica, pero es que además aplica un detalle muy interesante y yo creo que marca diferencias con ello. Es un entrenador que marca diferencias con esos pequeños detalles. Vamos a la salida de balón. Una salida de balón que puede hacer en dos formatos y lo hemos visto primero en el 3-4-3 y luego en el 4-3-3. Para la salida de balón siempre busca la superioridad, pero siempre hay salto de línea de uno de los futbolistas, algo que explicaremos que tiene un detalle, una cosa muy positiva. ¿Qué quiero decir con salto de línea? Siempre hay un jugador que abandona la línea para ir a la siguiente. Eso pasa en la salida de balón. Si el sistema es el 3-4-3, ¿cómo lo está haciendo en la actualidad? Está cogiendo esos tres defensas con estos cuatro mediocampistas y hay un jugador que siempre lateraliza, un jugador que viene atrás, los laterales se estiran
y ya tenemos aquí el salto de línea. Estos jugadores se acercan y ya tenemos aquí este mediocampista que ha ido a la línea defensiva y ha creado la superioridad aquí. Cuando es en el 4-3-3 hace el proceso exactamente inverso, pero se produce también ese salto de línea. Uno de los centrales, normalmente el que el rival deja libre o el que tiene mejor salida de balón, es el que pilota la iniciativa, los laterales ganan altura y este jugador es el que de alguna manera incita al rival a que salga a buscarle y ahí divide y pasa al medio del campo, es decir, el siguiente paso de la jugada no es liberar y dejar, ahí se ha acabado mi tarea, no, libero, busco pase y ya formo parte del medio del campo, la línea cierra con 3, es decir, salto de línea. ¿Para qué este salto de línea? Pues para un concepto muy importante y es que con ello Xavi o los equipos de Xavi consiguen que el rival no pueda fijar en estático, es decir, un rival que recibe el salto de línea se puede poner en presión estática, pero cuando hay el movimiento se rompe. Vamos a ver aquí la situación con 4, la hemos visto con 4 y con 3 pasa exactamente lo mismo. Pueden fijar 3, pero si aparece uno por aquí, vamos a ver cuál es la respuesta del rival. Ahí se crean dudas. No sabe el rival nunca si saltar o no saltar. Normalmente, si salta, libera un espacio que pueda atacar. Es decir, este salto de línea lo que evita es que el rival puede estar bien puesto, puede estar pensando y pueda en estático visualizar. Salida de juego. A partir de ahí, una vez creada la superioridad con salto de línea, viene el siguiente paso. ¿Cuál es? Identificar al hombre libre. Era el mejor del mundo en eso, como jugador, y es un punto capital en su manual de juego. Cualquier mediocampista que juegue en el equipo de Xavi, que quiera jugar, tiene que tener capacidad de identificar rápido al hombre libre, si no, no va a jugar, porque eso es básico. ¿Y eso qué quiere decir? El entrenador, él intenta poner los mecanismos, las facilidades para que el equipo tenga siempre uno de más, como mínimo, y a partir de ahí es problema de los jugadores. Xavi siempre considera que cualquier jugador de su equipo, sobre todo en el medio, tiene que tener la capacidad para solucionar este tipo de cosas y encontrar al hombre libre. Y en eso se basa para poder evolucionar en la jugada, es decir, facilidad en la salida de balón, buscando el +1 con el salto de línea, y luego son los jugadores los que tienen que identificar ese pase. Pasamos a la zona 2, es decir, cuando se ha solucionado esto, entramos en la zona definitiva de campo, en campo rival, en zona 2 y zona 3 más adelante. Varias premisas intactas para él. Primero de todo, lo hemos dicho, extremos en amplitud, extremos amplios y profundos. Ojo, importante este detalle, no solo abiertos, sino profundos. ¿Para qué? Para hacer campo grande aquí el medio. También el rol del 9, muy pocas veces puede venir a descolgarse. Sí, claro que sí que puede venir, pero normalmente si aquí hay superioridad, el 9 lo quiere bastante fijador, bastante ampliador, con buena combinación, combinativo, pero porque el modelo de juego pasa por tener el balón y combinar y acumular muchos pases, pero fijando. A partir de ahí, esos 3 actuando como fijadores y también como receptores, identificándose como receptores de pase, hacen el campo más grande. Y aquí es donde viene lo que diría que es básico en el manual de juego de Xavi, que es un poco lo que hacía él ya como jugador a partir de que jugó como media punta. Estos dos jugadores, vais a escuchar mucho la palabra cuadrados en Xavi Hernández, recibir en los cuadrados, eso es básico, eso es lo que tienen que hacer estos dos mediocampistas, estos dos mediapuntas, que si hay superioridad, que si el equipo puede salir bien, no los quiere que vengan abajo, sino que reciban aquí. ¿Para qué? Para condicionar al medio del campo rival, un medio del campo que normalmente puede ser con 4, puede ser incluso con 5, pero que va a cerrar líneas de pase para crearle la duda de si se queda con ellos, ya tenemos al equipo, al rival hundido, con lo cual estos dos están libres, si no, aquí, justo por detrás, si el equipo logra contactar con uno de ellos, aquí es la base de todo. Y aquí es el punto más importante, como os digo. A partir de ahí fluye todo lo que es el juego en campo rival. A partir de estos mediocampistas, a partir de estos cuadrados, aprovechar los cuadrados que deja el rival, ya sea con 4, ya sea con 5, ya sea con 3 centrales, siempre hay un cuadrado que tiene que aprovechar el mediapunta. Y a partir de que el balón está aquí, empieza todo. Estos son los que tiene
o no es que empiece todo, sino que sigue todo, pero empieza la resolución final de la jugada. A partir de ahí, estos son los que pilotan el juego. Ellos pueden decidir si abro banda para que el extremo se la juegue, si busco al 9 para entrar en una pared, si acabo en disparo, si acabo en pase. Así que lo generan de manera directa, ellos tienen la resolución. Y cuando no es de manera directa, lo es indirecta, porque si el rival intenta cerrarlos tan bien que se comprime, hay pase fuera y a partir de ahí 1 contra 1 de extremos, todo lo que sea. Es decir, esta tercera parte de campo, esta última parte de campo viene pilotada sobre todo por amplitud por fuera, fijación por aquí y el papel trascendental de los cuadrados. Ellos deciden qué hacer. Todo eso con balón. Vamos al apartado sin balón. Para Xavi es muy importante la presión, los dos tipos de presión, en base a ello se basa todo el ejercicio sin balón. Tenemos que pasa por la presión alta, una presión alta que hace a pares y que hace a pares a partir de que el concepto de que el cercano va saltando al que queda liberado. Es decir, siempre la presión empieza, si partimos de este 3-4-3 que está utilizando, pero también lo podemos hacer en el 4-3-3, esa parte de delante es exactamente igual porque parte con 3 puntas. El primero es todos los jugadores en los reinicios se sitúan en intermedias, los extremos en intermedias. A partir de aquí, él es quien decide, el 9 es quien decide al central que va, en caso de que sea una defensa de 4, en caso de que sea una defensa de 5 también, normalmente va al que tiene mejor salida de balón. A partir de aquí, cierran, los extremos se emparejan con los lados, en defensas de 4 con los laterales, y salta un mediocampista, primer salto, mediocampista, normalmente el del lado que deja libre o el que tenga más piernas para ello. Este salta, se empareja y a partir de ahí todo el mundo va saltando en individual a partir de que queda. Es decir, empezamos de marcaje mixto, se activa todo y a partir de ahí hay saltos en individual. La última línea, la línea defensiva, es la que decide si va al emparejamiento individual o no. Es la única línea que tiene la decisión para poderlo hacer. Normalmente puede quedar en vigilancias, pero ahí no es necesario, no es obligatorio ir en individual. Para las defensas de 5 pasaría exactamente lo mismo. Veríamos si harían saltar. Eso ya pasaría por el plan de partido habitual o el plan de partido que diseñen. Si normalmente cuando hay la superioridad de dentro sería uno de dentro que saltaría también, pero básicamente el concepto es ir a emparejarse en individual alto a pares para poder recuperar el balón súper rápido. Y luego el otro tipo de recuperación que también es básica para Xavi, que es la activación después de pérdida. Esto es sagrado. Siempre que pierde el balón, los jugadores más cercanos se olvidan de todo, se olvidan de marca, se olvidan de su posicionamiento, se olvidan del marcaje posicional o de la situación zonal y van como unos locos a por el balón. Si es superado, pero van a por ahí. Esta manera de jugar obviamente tiene sus riesgos importantes. Línea defensiva bastante arriba, muchos espacios. Si el equipo pierde el balón y no es capaz de recuperarlo rápido, puede generar problemas por ahí. Así que, con todo ello, espero haberlos aclarado lo que es Xavi, lo que es su modelo de juego y las premisas básicas con las que va a entrar en el FC Barcelona.